Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Santiago capítulo 5. Oigan esto, ustedes los ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas en estos días, que son los últimos. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes, y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de esos trabajadores. Aquí en la tierra se ha dado ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como ganado, y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia la temporada de lluvia. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados, pues Dios, que es el juez, está ya a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor le unten aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos a otros para ser sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover, y la tierra dio su cosecha. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino le salva la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 5 empieza a hablar Santiago de los ricos, de que es una dificultad, es un problema que tienen los ricos en la vida. La situación de este tipo de personas es muy difícil. Recordemos la lectura, el pasaje bíblico, en donde Jesús encuentra a un joven rico, se acerca a él y le dice qué puede hacer para ser perfecto, para alcanzar la vida eterna. Y Jesús, pues, muy claramente le dice, cumple con los mandamientos. Y el joven rico le dice, desde mi niñez he cumplido con esos mandamientos. Y le dijo Jesús, bien, lo has hecho, pero te falta una sola cosa. Esto está en el capítulo de Lucas, capítulo 18, versículo 18. También está en Mateo 19, versículo 16, y Marcos 10, del 17 al 31. O sea, es un pasaje bíblico que los tres de los 4 evangelios lo contiene. El único que no lo menciona es Juan. Voy a hacerles la lectura de Lucas capítulo 18, versículo 18,
para que recordemos este hecho de este joven rico y para que nos demos cuenta que la dificultad de un rico al llegar al reino de los cielos es bastante grande. Porque lo mundano, lo terrenal, lo corporal te aleja de Dios, te dificulta el que tú estés cerca del Señor, te ensorbece, te hace avaricioso, te hace lujurioso, te hace tendencioso, perezoso, te hace un glotón, un envidioso, y pues te llenas de pecados, te ausentas del Señor, dejas de ser sencillo y humilde, porque disfrutas la vida material y corporal que tienes en la época que vives. Ahorita en la actualidad, pues mucha gente disfruta de comprarse un celular de 20,000, 30,000 pesos. O disfruta, si tiene dinero, de comprarse un coche de 1,000,000 de pesos. Y les gusta la velocidad y andan corriendo como si estuvieran en una autopista de carreras. Y tienen un celular como si ese celular ya fuera lo máximo para ellos. En la actualidad, son dos cosas que usan mucho la gente rica, y si no, las motocicletas, las motos, las Mercedes-Benz, ¿sí? O las de otra marca, que hay carísimas, que cuestan también como 1,000,000 de pesos. Y la gente pues más rica pues gasta su dinero en aviones, en helicópteros. Hay un artista que hasta una isla compró, quién sabe ni qué con tanto dinero que tiene, su susodicha Shakira. Es gente que tiene muchísimo dinero. Vemos a algunos exgobernadores en México que son perseguidos por la justicia, entre comillas, porque se han quedado con miles de millones de pesos de los impuestos, de la recaudación que le cobran al pueblo. Y se han llenado de dinero y se han ido a vivir a otros países de Europa, en donde viven una vida de lujo y de riqueza. Esa gente está perdida, esa gente está ausente de Dios, esa gente está verdaderamente en pecado, porque su riqueza, su avaricia, su soberbia, los ha llevado al distanciamiento. Y creen que yendo a misa, creen que yendo a confesar, diciendo mentiras al confesor, o encubren sus actos con supuestos actos benévolos, y creen que con eso ya se están ganando la buena personalidad ante la gente y están ganando ante Dios un grado de salvación. Y pues no, la riqueza en el mundo es muy tenebrosa. También les voy a hacer ver que tenemos por ahí un pasaje bíblico en donde mencionamos las tentaciones a nuestro Señor Jesucristo. Y esas tentaciones, pues una de esas es exactamente el poder, el dinero. Entonces, pues vemos que esas cosas en el mundo, el demonio y la carne, son desastrosas para el género humano. Entonces, pues tengamos eso muy presente para que no caigamos en ese error y pensemos que el vivir en opulencia ya no es pecado. Eso es algo que no hay problema, ¿no? Sí hay problema. Pero bueno, pues antes de darle inicio a la explicación, quiero recordarles este pasaje bíblico de Lucas 18, versículo 18, en donde dice que uno de los jefes le preguntó a Jesús: buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno. Dios, ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: todo esto lo he cumplido desde joven. Aquí nos menciona que es uno de los jefes. ¿Sí? Aquí nos menciona en Lucas que es uno de los jefes, según Lucas. Todo esto lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le contestó: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, esa es una cosa. Dáselo a los pobres, esa es otra. Y así tendrás la riqueza en el reino de los... Y luego ven y sígueme. 3 cosas le estaba pidiendo. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al verlo triste, Jesús dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios.
Y bueno, pues aquí le preguntan, ¿quién podrá salvarse? Jesús le contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero ahora veamos en el Evangelio de Mateo 19:13, el mismo Evangelio, en donde no dice que sea un jefe, solamente dice que es un joven. Leamos pues, Mateo 19, capítulo 19, versículo 16, dice, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué cosa buena debo de hacer para tener vida eterna? Aquí no le dijo maestro bueno. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de qué es lo bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven, como si no supiera, ¿no? Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. 1, dáselo a los pobres. 2, y así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos asombrados más aún le decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no lo es. Entonces aquí vemos cómo nada más la diferencia muy grande es que no es un jefe, es un joven. Y le pide lo mismo, le dice lo mismo, que no cometa adulterio, que no mates, que no digas mentiras, o sea, los mandamientos. El joven le dice, ¿qué más me hace falta? Todo eso lo he cumplido. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás una riqueza, y después ven y sígueme, es lo que le está diciendo. Y en la lectura de Marcos 10:17 dice, cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, no dice que sea joven, aquí le dice que es un señor, un hombre, maestro bueno, aquí le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, o sea, Dios. Ni Jesucristo se decía yo soy bueno, ni él se decía así. Ya saben los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven, y le dice lo mismo. Jesús lo miró con cariño, eso no lo dijo en Mateo ni en Lucas, que lo haya mirado con cariño Jesús. Y le contestó, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme, lo mismo. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrar a los discípulos, pero Jesús volvió a decir, hijos, qué difícil era entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto se asombraron aún más y dice, ¿quién se va a poder salvar? Jesús los miró y les contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él no hay nada imposible. El entrar el camello por el ojo de una aguja no es necesariamente la aguja para coser, Se refiere a los ventanales de las murallas de alrededor de la ciudad de Jerusalén, que tienen ojo como de oval, y que pues son ventanas muy pequeñas. Esas son las agujas, el ojo de una aguja, ¿sí? A lo que se refiere, ¿no? Nosotros entendemos que pues, el ojo de una aguja pues, es el con la que cosemos, ¿no? Pero se refería a eso, ¿no? Al ojo de esa aguja, ¿no? ¿Sí? De esa parte fina, de esa parte angosta. Bueno, vimos ya que ese joven rico es una de las cosas más importantes que podemos ver, que ese joven rico pues no la iba a lograr, porque no cumplió con esas tres cosas. Tres cosas no las pudo cumplir. Y Jesús sí las pudo cumplir. Fíjense, ahí lo tenemos en Mateo 4, versículo 1. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús y se pone a la prueba y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. O sea, como tenía hambre, entonces con tu poder puedes convertir estas piedras en pan y saciar tu hambre. Pero Jesús le dijo, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios, de la palabra de Dios.
el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Sí, si Jesús le estaba contestando conforme a las Escrituras, el demonio le aplica una pregunta conforme a las Escrituras, o sea, se envuelve, se dan cuenta cómo el diablo hace eso. Jesús le contestó también, dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios, no lo estés tentando. Y por último, la que nos interesa ahorita, que estamos hablando de los ricos. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo, todos los países de aquel entonces y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras, o sea, toda la riqueza, todo el poder. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él, no al mundo, no al demonio, no a la carne, no a la riqueza, no a lo material, no a lo mundano. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle a Jesús. Se dan cuenta entonces que pues, es muy difícil. Digo, también viene esta lectura en Lucas 4, nada más, y en Marcos 1. Pero nos damos cuenta que es muy difícil entonces para un rico entrar al reino de los cielos porque le está estorbando la riqueza. Y dice así, hoy en el capítulo 5 de Santiago empieza a decir, oigan esto ustedes los ricos, lloren y griten por las desgracias que les van a venir. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido y el moho sea una prueba contra ustedes y los destruirá como un fuego. Han amontonado riquezas en estos días que son los últimos. En aquel entonces estaban sintiendo que ya no tardaba Jesucristo en venir. Estamos en el año 5779 año judío, pero estamos en el año 2018 año cristiano. Y Jesucristo no ha regresado. Qué bueno. No porque no queramos que regrese, sino porque le ha dado la oportunidad al género humano para demostrarle a nuestro Padre Dios que lo amamos, que estamos a su servicio y que de alguna manera le agradecemos su confianza que nos tiene para llevar a cabo las obras que nos ha dispuesto a cada uno de nosotros. Y ya cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues entonces ya será la parucía, la segunda venida, y ya lo tendremos con nosotros. Pero ya desde ese entonces lo estaban esperando. Es por eso que, así dice Santiago, han amontonado riqueza en estos días que son los últimos, ¿no? Pensando que ya no tardará Jesucristo. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes, o sea que ya había una mala paga, ¿no? Mal salario, un salario muy bajo, el sueldo mínimo era demasiado mínimo. En todos los países, los gobernantes aprovechan del pueblo y se aprovechan de ellos, no les dan trabajo, les quitan a los que trabajan, les quitan bastante de impuesto y se llenan de riqueza a ellos. Por eso les digo que son los políticos, los poderosos, y todos ellos pues se están perdiendo. Aquí lo acabamos de ver, ya lo analizamos con el joven rico, ya lo analizamos con las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí en la tierra se han dado a ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como ganado, y ya llega el día de la matanza. Pues serán juzgados, si no ha venido nuestro Señor Jesucristo, hace 2018 años que pues, ya estamos, y no ha venido nuestro Señor Jesucristo en la parucía, en la segunda venida, todos los que han muerto y que se han llenado de riqueza, y no mala vida solamente, sino también los que tienen mucha riqueza, bien habida, el dinero los está ahuyentando del Señor, porque nadie puede vivir en lo superfluo mientras alguien está en la necesidad o alguien carece de lo necesario. ¿Sí? Entonces, pues, no porque se lo hayan ganado bien, digamos, ellos no hay problema, ¿no? Deben de ser dadivosos, deben de tener caridad, deben de ser humildes, deben de ser sencillos, porque tienen, por eso es que deben de, pero como tienen, precisamente, se les va a dificultar. Veamos al joven rico, había cumplido todos los mandamientos desde su juventud. Te apuesto que ninguno de los ricos hoy en día que han hecho buen dinero y bien, porque a lo mejor sí los hay, lo dudo, pero vamos a pensar que sí hay gente rica que haya hecho dinero bien, ¿sí? Y que hay uno dice, es que yo lo recibí el dinero de abolengo. Bueno, está bien, o sea, de herencia.
está bien, pero ninguno de ellos podría hablar como el joven rico diciendo, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi niñez. Pues es que es difícil, no matar, no robar, no mentir, no adulterar, o sea, es difícil. No es imposible, pero es difícil. Entonces, por eso les digo, estando rico y haber cumplido como ese joven rico que cara a cara a nuestro Señor Jesucristo lo vio, uno le dice que era el jefe, Lucas, ¿no? En el Evangelio de Lucas dice, era un jefe. Otro le dice que era un joven, ¿sí? Otro, Mateo dice que era un hombre, ¿verdad? Sí. Pero la situación es de que era rico. Y su problema era ese. Y no logró vender todo, dárselo a los pobres y después seguir a Jesucristo. No pudo. No pudo. Y aquí muy claramente lo dice. Aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres engordando como ganado y ya es hora de que venga la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Sí, porque se han aprovechado de los pobres. Pero ustedes, hermanos, les dice a otros, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia. La gente trabajadora. Nosotros pongámonos a trabajar honradamente en cosas materiales y mundanas, pero también en las cosas del Señor. Estemos presentes, pendientes, llevando a cabo el ejercicio de los dones del Espíritu Santo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Todos tenemos dones diferentes, pero todos son del mismo Espíritu, de Dios. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes porque muy pronto volverá el Señor. Como les digo, ya lo estaban esperando. También nosotros lo estamos esperando. Y muchos dicen, bueno, pues ya pasaron miles de años, yo creo que van a pasar muchos miles de años más, ¿no? Por ahí dicen, no, pues cuando llegó el año 1000, decían, ya, se va a acabar el mundo. No se acabó. Y llegó el año 2000 y se va a acabar el mundo. Y no se acabó. Ahora bien, los judíos se dicen, en el año 6000 se va a acabar el mundo, o va a venir Jesucristo. Ellos están esperando la primera venida, porque no aceptaron a Jesucristo, sus compatriotas, no lo aceptaron como hijo de Dios. Dijeron, no, es un profetilla por ahí, ¿no? De tantos que hemos tenido, uno más, ¿no? El hijo de Dios, nomás que no lo han querido ellos aceptar. Tienen las pruebas fehacientes y aún así se resisten a creerlo. Pero bueno, esa es otra historia. Y piensan que ahora en el año 6000 para ellos, están en el año 5779, les faltan 21 años para el año 6000 de su era, de su año, que para nosotros pues no va a ser el año 6000, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el año 2018 y 21, pues va a ser 2039, ¿verdad? Y pues no, nada que ver con el año, con 6000 años, ¿no? 2039, aunque estamos equivocados 7 años, ¿no? Sería en el 2040 y, ¿qué? 46, ¿no? 46. Bueno, pero pues siempre se anda pensando, siempre se anda creyendo, ya viene el fin del mundo, el fin del mundo va a llegar cuando te mueras. Y si nos toca ver a nuestro Señor Jesucristo cuando venga, pues qué bueno, ¿no? Ojalá y te encuentres trabajando, como este campesino que dice, manténganse firmes porque muy pronto volverá el Señor. Ojalá y estés trabajando y haciendo las cosas correctamente. Hermanos, no se quejen unos a otros, dice aquí Santiago, para que no sean juzgados. Pues Dios, que es el juez, está ya a la puerta. Sí, porque mucha gente estaba quejándose, no viene nuestro Señor Jesucristo, ahí tenemos problemas, yo estoy dando la vida por el Evangelio, yo estoy haciendo esto. No, pero es que tienes que dar la vida por el Evangelio, sí, pero seguir viviendo en la forma mundana y terrenal, o sea, no olvidarte de eso. O sea, no, saben como Pablo les dijo en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, a toda la gente que no trabajaba, porque ya decían, pues ya se va a acabar el mundo, ya va a venir Jesucristo, ya para qué trabajo, mejor vivo de las limosnas, mejor vivo de las caridades de la gente, y ya no se querían poner a trabajar, porque ya sentían que se iba a acabar el mundo. O sea, en vez de tomarlo en buen plan, en vez de sentir alegría por la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, no, se volvieron unos holgazanes y perezosos. Y hoy en la actualidad, pues ese no es el pretexto. Hay muchos perezosos y holgazanes, ¿no? Que no quieren hacer nada. ¿Sí? No quieren trabajar, quieren vivir de los demás. ¿Sí? Hijos que viven de los padres. ¿Sí? Esposas que viven de los esposos. Los abuelos que viven de los nietos, de los hijos. Porque nunca trabajaron y no tienen una pensión. Nunca ahorraron dinero y son una carga para la familia. Y así hay mucha gente holgazana, ¿no?
Hermanos míos, tomen como ejemplo, fíjense cómo dice, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahí tenemos la vida de muchos profetas, pueden ustedes leerla y ver cómo es su vida de cada uno de ellos, y que el sufrimiento fue bastante grande, pero todo en nombre de Dios. Y así debemos hacer nosotros. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. ¿Sí? Todas las situaciones que se nos vengan encima por causa de Dios, por causa del Evangelio, por causa de la doctrina, por causa de la conducta perfecta que el Señor nos está pidiendo, que nos cuesta mucho trabajo, pues ese sufrimiento lo podemos ir aminorando estando con Dios, haciendo oración. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos. Ahí nos menciona el libro de Job. Los que no han leído el libro de Job, pues léanlo para que se den cuenta cómo Job aguantó todos los sufrimientos. Y Dios le dio todo de recompensa. Los que soportan la fortaleza del sufrimiento, ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos. Y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, sí. Cuando digan no, que sea no. Para que Dios no los condene, no debemos andar jurando. Es un formato que antes se usaba mucho, ¿no? Y hoy en la actualidad, ya la juventud, los menores de 40 años, pues andan diciendo, oye, te lo juro por Dios, ya ni en Dios creen, entonces menos van a estar jurando, ¿no? Al no creer en Dios, pues dejaron de jurar. Qué cosas, ¿no? Es un fenómeno, ¿sí? Sí, anteriormente se manejaba mucho eso, ¿no? Pero en la actualidad, como muchos niños y jóvenes ya ni creen en Dios porque no los han educado, porque sus padres no creyeron en Dios, porque la vida los distorsionó, no hubo quien los orientara, y porque nuestros presbíteros y sacerdotes también se desviaron y nada más están pensando en el poder y en el dinero y en la política, pues no evangelizaron bien, y por lo tanto muchos crecieron, tuvieron hijos, y esos hijos pues ya no tienen conocimiento de Dios para nada. Entonces nosotros que tenemos conocimiento de Dios, amamos y servimos a Dios, pues tenemos el trabajo de seguir evangelizando a esa gente, pero ya no con mentiras, ya no con inventos, sino con la verdad, y esta es la verdad, la palabra de Dios. Entonces no inventemos cosas, porque las iglesias inventan cosas y después no las pueden sustentar. Ya con la ciencia y la tecnología en la actualidad no pueden sustentar cosas raras, y empiezan a decir, son cosas milagrosas, diciendo que son inventos, que dicen que para evangelizar. Ya no son indígenas del año de 1492, cuando fue descubierto, o cuando se encontraron los dos mundos, ¿no? Antes se decía el descubrimiento de América, ahora es el encuentro de dos mundos, ¿no? Pues sí, ¿cómo lo iban a descubrir? Pues si ya existíamos aquí, no descubren nada, más bien llegaron aquí ellos, ¿verdad? El encuentro de dos mundos. Bueno, esa es otra historia. Sigue diciendo aquí, en el número 13, versículo 13, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. O sea, si estás triste, afligido, pues hay que hacer oración, comunicar con Dios. Si estás contento, pues canta alabanzas al Señor o cántale al Señor. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y así se pueda curar. Una oración, ¿verdad? Bueno, sí, puedes llamar al doctor, ¿verdad? Ponerte tus medicamentos, ¿verdad? Pero estar consciente de que las cosas el Señor te las va arrimando para que tú te vayas curando. El Señor te ama, te quiere y te va diciendo qué es lo que debes de hacer. Y a veces nosotros anteponemos nuestra voluntad, nuestro raciocinio, lo que nosotros creemos que es mejor. Y nos pasa por enfrente la salvación o la curación de nuestro cuerpo y la pasamos por alto. Porque decimos, no, yo no. Somos necios e ignorantes. Por eso también nos dice aquí, y cuando oren con fe, en el versículo 14, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor le unten aceite. Lo que hace la iglesia católica, la unción de los enfermos, ponen aceite, ¿verdad? De ahí sacaron el sacramento de la unción de los enfermos, ¿eh? No crean que son inventos de la iglesia. La iglesia ha inventado otras cosas que la verdad no tienen sustento, pero el bautismo pues está marcado aquí en las Sagradas Escrituras. La confirmación
cuando los discípulos y los apóstoles se imponen las manos. Esa es la confirmación. La reconciliación, vayan y confiesen a todo el mundo y háganlos mis discípulos, es la confesión. Y confiésense los unos a los otros, aquí mismo lo está diciendo Santiago aquí adelante. En la comunión, pues hagan esto en memoria mía, en la última cena, cuando nuestro Señor Jesucristo, eso lo dice Lucas, solamente Él lo dice, hagan esto en memoria mía, y por eso la Iglesia Católica lo hace. Y después viene la unción de los enfermos, que es la que estamos aquí viendo, que se la ponen los ancianos, la orden sacerdotal, todos aquellos diáconos, todos aquellos que se dedican a ser pastores, guías, y como tantos en la época de Pablo, en la época de los apóstoles, que ayudaban a los discípulos a llevar el mensaje de salvación y que también ayudaban para hacer obras buenas a los demás, pues todos ellos era como un ordenamiento, se ordenaban. Y al final tenemos el sacramento del matrimonio, que el matrimonio es una bendición que le da a la pareja para que permanezca unida y para que en nombre de Dios hagan bien las cosas. Y aquí nos está mencionando pues el sacramento de la unción de los enfermos. En el versículo 15 dice, y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará y así, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. La oración es muy fuerte, es muy poderosa. Hagamos oración. Por eso confiénsese los unos a los otros sus pecados, fíjense. Por eso de aquí sacan los sacerdotes también ese hecho de ese sacramento, ¿no? De la confesión. Y oren unos por otros para ser sanados. La oración es muy importante. Entonces oremos por los enfermos. Eso es muy importante, ya que muchas veces nosotros no hacemos oración. Es una comunicación con Dios, con nuestras propias palabras. No estar repitiendo una oración, un rezo. No, eso es rezar. Orar es platicar con Dios, con tus palabras. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Dice aquí, el profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. No inventes. ¿Qué se le ocurre a Elías que dejara de llover? Pues que ya se estaban inundando o qué. Sí, y 3 años y medio dejó de llover cuando oró Elías. Y después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Pues mejor que le dejara de estar haciendo sus cosas, sus oraciones Elías. Pero eso nos menciona que la oración es muy poderosa. Es por eso que nos deja esta nota histórica. Pero ay, ese Elías de veras, se ponía a orar para que no lloviera y después orar para que lloviera. Pues mejor debió orar para que dijera que deje de llover ahorita y ya cuando esté la cosecha y que necesitamos otra vez. No, nada más oraba y órale. Hay que saber orar. Sí, porque muchas veces nosotros nos ponemos a orar y nos ponemos a rezar el Padre Nuestro enfrente de una imagen. Nos ponemos a rezar el Padre Nuestro enfrente de la imagen de la Virgen. Nos ponemos a rezar o a hacer la oración del Padre Nuestro enfrente del el arcángel San Miguel. O hacemos la oración del Padre Nuestro enfrente de cualquier imagen de un santo, ¿no? San Juan Bosco, San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato, sí, San Charbel, San Martín de Porres, ¿no? Enfrente de una imagen. ¿A quién estamos haciendo la oración del Padre Nuestro? Pues a nuestro Padre Dios. Entonces, ¿para qué ponemos una imagen X? Después nos ponemos a rezar el Ave María y estamos enfrente de una imagen de un santo. Si el Ave María es una comunicación con nuestra Santísima Madre. ¿Sí? Entonces, pues hacemos muchos rezos y oraciones. ¿Y con quién nos estamos comunicando? Es una comunicación. ¿Sí? Entonces, hagamos bien nuestra oración. Y pidamos cosas lógicas, espirituales. ¿Sí? ¿Qué le pedimos al Señor? ¿Qué le pide al Señor? Mucha gente, ay, que tenga poder, que me den el mejor puesto, que me saque la lotería, que tenga un coche, ¿sí? Que me vaya bien en la vida con las mujeres, con los hombres, ¿sí? Que me case con un güero, que me case con una güera porque quiero tener hijos güeros. Sí, aunque no lo crean, hay gente que es así. Que alcance un buen puesto como artista, que gane el certamen de belleza, que gane el trofeo de atletismo, que gane el trofeo de natación, que seamos campeones en el fútbol. Pedimos cada estupidez, que me encuentre dinero en la calle. Y los tadeístas, los que veneran, adoran a Judas Tadeo,
al primo hermano de nuestro Señor Jesucristo apóstol, cada 28 de octubre, van a misa en honor al santo, porque es un santo, así lo puso la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que le piden? Pues que caiga el bueno. Sí, como que caiga el bueno, sí, que cuando vayan a asaltar, pues que asalten al que sí tenga dinero, porque después asaltan al que nada más trae 100, 200, 300 pesos en la bolsa. Mejor que asalten a alguien que verdaderamente traiga unos 100, 200 mil pesos, que haya salido del banco, ¿verdad? O que traiga su celular de 30 mil pesos, el iPhone 10, porque ahorita vamos en ese iPhone. Si esta lectura la escuchan dentro de 50 años van a decir, ¿qué? ¿Eso qué? Ya ni existen eso de los celulares, ¿no? Sí, porque hace 50 años, estamos en el año 2018, les vuelvo a reiterar, hace 50 años no había celulares, hace 50 años no había tablets, hace 50 años no había internet, y ahorita si alguien lo escucha a veces se van a espantar y hasta les da un infarto, ¿no? Entonces, es decir, ¿en qué se distraían? ¿Qué hacían para conocer la cultura? Pues leíamos libros, íbamos a bibliotecas, platicábamos. ¿Cómo veías las noticias? Si hace 50 años apenas si había una televisión blanco y negro, pues las veíamos en blanco y negro y si no comprábamos el periódico. Todo va cambiando. Bueno, pues en la actualidad pues, todo ha cambiado y la situación tecnológica nos ha superado y las cosas pues han cambiado. Entonces ahorita la gente pues tiene este tipo de objetos, este tipo de mecanismos para conocer, y en eso se entretienen y eso se desvían. Entonces pues se alejan de Dios definitivamente porque pues no conocen a Dios, simple y llanamente. Entonces tenemos más trabajo los que conocemos a Dios, los que lo servimos, tenemos más trabajo porque la juventud ahora anda muy descarriada en el sentido de que no conocen a Dios. Por eso les digo, como hace rato les mencioné, pues ya ni juran por Dios, ese pecado pues ni lo van a cometer porque ni creen en Dios. Entonces, ¿cómo van a jurar por Dios? Entonces, aquí nos menciona que Elías, bueno, vamos a regresar al lector si nos estamos divagando, aquí nos menciona que Elías pues estaba pidiendo para que lloviera y que dejara de llover. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecado de su mal camino, le salva de la muerte y hace que muchos pecados le sean perdonados. Y termina la lectura y no nos dice la lectura como las lecturas de Pablo, ¿eh? Que les dice adiós, los bendigo, que Dios los acompañe, en nombre del Padre, del Hijo, nada. Al principio sí dijo, yo Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. O sea, que dice, esto que escribo es para las 12 tribus de Israel. Santiago era judío y se lo escribe a sus compatriotas judíos. Esto no fue escrito como para los paganos, ¿no? Era una observación, era una forma de cómo predicar de estos primeros discípulos. Dicen que Santiago era el hermano mayor de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José, que había enviudado, y que era uno de sus hijos, ya que había tenido a Santiago, José, Simón y Judas, y dos hermanas, una María y otra Ana. Y bueno, pues esa es la información que tenemos de Santiago, y que vemos que como termina la carta, pues no la termina igual que Pablo, la termina de una manera diferente, ¿sí? Y nos damos cuenta que esta carta de Santiago es muy penetrante, muy eficaz, porque nos habla, en el primer capítulo nos habla de sabiduría, después nos habla de las advertencias de la discriminación y de la fe, que es algo muy importante, que va acompañada de obras. En el capítulo número 3 nos dice que tengamos mucho cuidado con la lengua, y en el número 4 nos dice que que no juzguemos y que vivamos en paz con nuestros hermanos. Y aquí nos habla en el capítulo número 5 de la riqueza que nos está estorbando y que nos está llevando a la perdición. Y que pues es muy difícil, ¿verdad?, que un rico entre al reino de los cielos, y ya lo acabamos de ver con el joven rico, o el hombre rico, o el jefe rico. Los tres evangelios lo dicen de una manera distinta, pero lo importante es lo que dijo Jesucristo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, pues ven y sígueme. Sí, no es malo que tengas dinero, es un trabajo más exhaustivo, es una situación más difícil. Tendrías que dejar todo y ser pobre para que entonces puedas tú entrar al reino de los cielos, porque te está estorbando la riqueza.
Y bueno, pues aquí nos termina diciendo que hay que orar, y nos menciona aquí el sacramento de la unción de los enfermos. Nos menciona también en el versículo 15 de este último capítulo, en el 5, nos habla de la unción de los enfermos y también de la confesión. Son dos sacramentos que nos menciona, y los dos sacramentos están por ahí anotados en otros evangelios. Bueno, que Dios te bendiga.